Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendito sea el Señor. ¿Yo? ¿O cómo están todos? Todos. Pienso un poquito. Yo creo que están con un anhelo de ir a la Eucaristía hoy y a recibir la presencia viva de nuestro Padre Dios. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Están madrugando cantidades. Claro que sí. Bueno, bendito sea el Señor. Dios me los bendiga. Vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad para que esa palabra cada vez más se haga vida en nosotros. Invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos das de poder compartir tu palabra, recibir de tu palabra en nuestras vidas. Te doy gracias inmensas por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Que esta palabra sea vida en nuestro corazón, para poder ser esos dignos hijos tuyos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 28, versículos del 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te voy a contar algo que pasó en la iglesia, amor. ¿Qué pasó? Uno de los cismas más fuertes que ha tenido la iglesia fue el cisma de Constantinopla, el cisma por ahí que se dio en la época de Constantinopla. Ese cisma hizo que la iglesia se dividiera. Cisma significa división. Sismógrafo, cuando sabemos que hay temblores. Terremotos. Entonces hubo un cisma fuerte, por eso hay que estar orando mucho para que no se den esas divisiones en la iglesia, porque hay rumores mucho de que se va a un cisma, que más cosas. Hay que orar mucho por la iglesia. Entonces, en ese cisma se dividió la fe entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma. Eso quiere decir entre los ortodoxos y los católicos. Y allí la iglesia se dividió entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Pero yo, ¿por qué cuento esto? Me parece muy particular. Bueno, de todas formas, los ortodoxos hacen lo mismo que nosotros, solamente que ellos se extienden un poco más y tienen algunas diferencias frente a la forma que ellos hacen. ¿El rito? Sí. Entonces, pero es bien particular. ¿Por qué se dividieron? Sí. Y la pregunta es por una I. ¿Sabían ustedes que por una I fue el pretexto? Porque había luchas de poderes entre el patriarca y el papa. Una lucha fuerte de poderes. Entonces, creo que en ese entonces solamente eran ortodoxos, ¿no? Sí, en ese tiempo. Pero lo cierto es que se divide y la iglesia católica entonces empieza a tener una fuerza. O sea, cambia su forma y de hacer en los dogmas, ¿sí?, de la iglesia. Y la iglesia ortodoxa se mantiene tal cual. Pero bueno, a lo que voy. Eso es otro cuento que les voy a dejar como tarea, por qué hubo ese cisma de Oriente. Es espectacular conocer la historia. Y fue por una I, Moni. Y fue el pretexto para que se dividieran. ¿Cómo se bautiza? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se presentó por esa I, hubo un problema teológico fuertísimo en la iglesia y se dividieron. ¿Sí? Fue muy particular. O sea, entonces, esa fue la disculpa. Esa fue la disculpa, porque generalmente siempre, en el trasfondo era una lucha de poderes al interior de la iglesia. Entonces hubo separación.
Y es bien curioso que eso de una u otra forma en nuestras casas puede suceder. Mira que Él nos manda, nuestro Señor nos manda, ¿sí? Nos da un mandato, nos bendice, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Aquí no vamos a pelear por las IES. Si hay una I, si hay dos IES, si no hay IES. Ni aquí vamos a estar en división porque el mal siempre va a querer tratar de dividirnos a cada uno de nosotros para que nos llevemos la buena noticia a nuestros seres queridos. Siempre va a tratar de separarnos como de lugar. Y es bien importante, Moni, porque fíjate que si somos obedientes a lo que nuestro Señor nos manda, pues vamos a hacer con la autoridad que Él nos mandó, que Él nos dijo. ¿Sí? Ahora, el bautismo necesariamente pues lo hace una persona dentro de nuestra fe, las personas que tienen esa unción, como son los diáconos y los sacerdotes. ¿Sí? Los diáconos pueden ser laicos, casados como, bueno, yo no soy diácono, ¿no? Pero los que estudian filosofía o teología, laicos comprometidos, casados, ellos pueden bautizar. ¿Sí? Pero ya están dentro de la iglesia con ese permiso para hacerlo, o directamente los sacerdotes. Entonces, fíjate que da un mandato. Y ahora, ¿qué implica el bautizarse? ¿Sí me entender? ¿Qué implica ese bautismo? ¿Qué implica? Y lo que quiere decir bautismo es que nosotros muramos al pecado y podamos hacer parte del reino al cual pertenecemos de los cielos. La cuestión es que no somos conscientes. Primero porque fuimos bautizados chiquititicos, pequeñitos. Pero lo cierto es que para eso hay una confirmación del Espíritu Santo porque Él nos da esa convicción de pecado. Pero fíjate que es importante uno ser consciente del bautismo, ser muy consciente de lo que nos hicieron cuando éramos pequeños sin que lo hayamos pedido, pero lo hicieron. Entonces nos quitan ese pecado original, pero lo importante de todo es que nosotros ya somos parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que así seamos parte del pueblo escogido de Dios no quiere decir que yo esté dentro del pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y no estoy comportándome como me corresponde comportarme. Puedo ser bautizado, pero ¿qué? Porque hay otro que sí me bautiza en el mundo y todo el tiempo me lo anda remarcando cuando vivo en función del mundo y no en función de Dios, que Dios reprende ese maldito demonio. ¿Sí? Él, ¿cómo nos bautiza? Pues hace que nosotros nos comportemos de la manera más equivocada, haciéndonos creer mentiras, haciéndonos creer verdades con puras mentiras, haciéndonos creer que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno, tergiversando completamente todo lo que Dios hace, porque Él es el simio de Dios, quiere imitarlo como de lugar, pero todo le sale al revés siempre. Entonces, fíjate que si tú ya eres bautizado, entonces también nos está diciendo, vayan y bauticen. Ahora, ¿cuál es la forma? También eso le corresponde a diáconos y sacerdotes, como le decía, pero también nosotros tenemos un encargo. Vayan y convenzan a los demás que no hacen parte de este mundo. Tráigalos del mundo al cual pertenecen y vamos a que ellos empiecen a hablar de manera diferente, a actuar de manera diferente para que tú los lleves a convencerse de que realmente yo como Señor existo, que mi Padre existe, que mi Madre existe, que el Espíritu Santo son reales y que están para ayudarlos a convertirnos. ¿Qué te parece? Es interesante, sobre todo porque, o sea, ese fue lo que el Señor nos deja de mandato. Mandato es, como lo dice ahí, vayan a todas las naciones, háganlas mis discípulos. O sea, los discípulos directamente de Jesús, dice, enséñenles, bautícenlas, ¿sí? Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es impresionante esto porque, o sea, ese fue el único, por decirlo así, la única misión que el Señor dejó con nosotros y era eso. O sea, bautizar a las personas y enseñarles a obedecer. A mí me deja muy pensante precisamente esto porque tú estabas hablando al inicio del bautizo que se hace con los niños, lo cual fue una decisión de la iglesia precisamente para que supuestamente nosotros como padres bauticemos a los niños entraran en la fe y asimismo pues si cumpliéramos este mandato que era enseñarles a obedecer lo que Él nos había enviado. Pero miremos que este ejercicio que deberíamos hacer todos los padres, porque que usamos el bautizo con los hijos, es un mandato que no se está haciendo. O sea, escasamente se les bautiza como
vamos y le echamos al agua y pare de contar y ya, suficiente. O sea, tiramos al niño a la piscina y lo dejamos solito a ver si es capaz de salir solo. Y espera el jolgorio. Y sí, pero entonces el niño sigue en la piscina ahí ahogándose, porque no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que salir adelante, porque es un bebé. Generalmente son niños muy, muy pequeños, algunos hasta de 8 días recién nacidos, los echan a la piscina a ver qué hacen ellos solos. Y por eso es que los niños se están ahogando. ¿Y por qué digo esto? Se están ahogando por algo muy sencillo, porque los padres no estamos allí para enseñarles a nadar en la fe. No estamos allí para enseñarles a obedecer, a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. No estamos allí para eso y la verdad es lo que menos importa. Los padrinos que se están escogiendo actualmente es una situación financiera, monetaria, más no una situación de fe. O sea, los padrinos tengo entendido, no sé, cuando yo era muy niña me acuerdo que los padrinos se escogían, era por si de pronto faltaban los padres, los padrinos hacían, por eso son padrinos. Hacían el papel de los padres de poder enseñar en la fe a estos bebés. O sea, realmente es algo que irresponsablemente estamos haciendo. Irresponsablemente porque lo que menos se trabaja en una casa que recién bautiza a un niño es empezar a enseñarle las escrituras, enseñarle lo que Jesús nos ha enseñado, porque Él lo dice, enséñenle lo que yo les he enseñado, enséñenles a obedecer lo que les he mandado. O sea, ni siquiera le dice, piénselo a ver si es lo más correcto. No. Está diciendo lo que les he mandado. O sea que si nosotros que porque los niños se perdían, apenas nacían, que si no se bautizaban a temprana edad y demás. Entonces, que por eso entonces había que bautizarlos. Y qué irresponsabilidad, fue como si, o sea, tenemos como esa visión, visión de que todo se da por arte de magia. O sea, simplemente uno dice algo y pum, voy y recibo el sacramento del matrimonio y ya, por arte de magia los problemas se solucionan. Voy y bautizo al niño y por arte de magia el niño ya es hijo de Dios. Por arte de magia entonces él aprenderá que debe creer en Dios. Por arte de magia, ¿no? Y no es así, no es así. O sea, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere uno estar allí enseñando. Por eso, o sea, dentro del tiempo que Juan el Bautista estuvo bautizando, el bautizo era para las personas que decidieron voluntariamente sumergirse. Bautizarse es sumergirse en las aguas. ¿Y qué significa sumergirse en las aguas? Pues decidir limpiarme de todo mi pecado y empezar una nueva vida. ¿Sí? O sea, ya no quiero más. Sí puede ser simbólico porque el agua se supone la limpieza. Entonces tú te sumerges en el agua para limpiar tu pecado y decidir en tu vida seguir caminando en una vida de santidad. Pero desafortunadamente ese es nuestro error más grande como padres, porque no les estamos enseñando a obedecer a nuestros hijos lo que Dios nos ha mandado. Y es como una burla, realmente es una burla ese sacramento. O sea, en este momento, ayer miraba precisamente un video de Israel. A mí me llama mucho la atención mirar este tipo de videos de donde, que pues como mirar la Tierra Santa, como mirar qué es Israel, sus costumbres, todo esto pareció muy interesante. Y precisamente esta persona que va haciendo recorrido por Israel llegó precisamente al Jordán, allí donde el Señor fue bautizado, y mostraba pues que como muchísima gente allá, o sea, todos esos ritos son bien, bien hermosos. Llegan allá de diferentes denominaciones religiosas y pues que hacemos el sacramento del bautizo para nosotros, para otros pues el bautizo.
Y resulta que llegaban allí al Jordán, allá les facilitan, pues ellos pueden alquilar ropas blancas, etcétera, para hacer el bautizo. Y que, o sea, esa postura del adulto, porque no vi niños, del adulto para decidir como yo me quiero ir a bautizar, siendo ya tan adulto, siendo ya tan mayor, no sé, me supongo, como dice aquí la palabra, dice, aunque algunos lo dudaban, eran los 11 discípulos y algunos lo dudaban. 3 años viviendo con Jesús. 3 años y medio. Algunos lo dudaban, o sea, vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos lo dudaban, o sea, no todos estaban en el mismo espíritu. No todos estaban en el mismo espíritu. Es una decisión personal. Realmente es una decisión personal. Y si tú bautizas a tu hijo tan temprana edad, de verdad es una responsabilidad muy clara. La responsabilidad es formar a tu hijo en los mandatos del Señor, enseñarles, orientarlos, corregirlos en los mandatos del Señor, porque de verdad que estamos dejando a los hijos a la deriva. De verdad es echar a los hijos en una piscina siendo bebés y tú irte con tus amigos a tomarte a unas cuantas bebidas de tipo alcohólico, posiblemente, emborracharte, posiblemente, o simplemente irte a comer y descuidar de que tu bebé está allí, en esa piscina donde no sabe nada, no sabe nadar. No sabe cómo salir a flote, nada, y se está ahogando tu niño. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo hiciste bautizar como el hijo de Dios, como un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que no está siendo formado y que además de eso va a venir muchísima gente a darle muchas ideas, muchas cosas equivocadas y sobre todo en estos tiempos, mucha formación errónea para realmente, o sea, hacerlo perder. Eso es lo que nos está sucediendo con el bautizo. Y por eso es tan importante que seamos conscientes de que si yo soy bautizada, yo tengo que esforzarme por vivir en la presencia de Dios. O sea, es que yo soy hijo de Dios. Y es como si estuviera negando a mi papá. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Así de sencillo. Entonces, por eso los hijos de Dios están haciendo las atrocidades que están haciendo en estos tiempos, desacreditando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron a amar y a respetar a Dios. Bendito sea el Señor, Moniquita. Y por eso nos equivocamos ya. Sí, digamos, ya nos equivocamos con la educación que dimos, no nos dimos cuenta de lo que implica un bautismo, no nos dimos cuenta. Ni nosotros sabemos. Sí, claro. Entonces, ¿qué implica ahora ya cuando nos equivocamos? Pues que tomemos cordura, o sea, que tomemos el camino de la verdad, como dice, y sean obedientes, ¿no? Obedezcan. Ser obedientes implica, pues ya nos equivocamos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues corrijamos las cosas, pero empecemos a corregirnos nosotros. Porque ¿qué saco con corregir a mis hijos si yo no me corrijo? Exacto. No estoy dando testimonio. Y la mejor forma de corregir es, empieza a transformar tu vida. Empieza a buscar más de Dios. Empieza a leer la palabra. ¿Sí? No solamente ser dominguero, sino a leer la palabra, a estudiarla, a hacer seminarios, no sé, tal vez con nosotros, con otras personas, a hacer ayunos. Entrar a una comunidad que te ayude a crecer espiritualmente, sea virtual, sea presencial. Actualmente, pues todas las situaciones de pandemia pues, nos toca virtual, ¿no? Pero vale la pena que te esfuerces por el bienestar de nuestros hijos, porque de esa manera vamos a estar yendo a bautizar. Porque fíjate que el bautismo se lo dio a los discípulos y algunos tenían temor, ¿no? Pero entonces, ¿será que tú todavía tienes ese temor de ir a predicar la palabra y ir a... Duda, sí. ¿Bautizar qué implica? Sí, por ejemplo, fíjate, como para que entendamos claramente lo que es el bautismo, porque a veces no lo entendemos. Y hay varias clases de bautismo, el bautismo de espíritu y el bautismo de sangre, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, el bautismo de agua que fue dado por Simón el Bautista. Juan el Bautista. Simón el Ese no lo he buscado en la Biblia, no he encontrado a Simón el Bautista.
¿Quién fue Simón el Bautista? Yo no lo conozco. Sí, Simón también bautizó, pero él no fue el que empezó. Simón el que bautizaba. Sí. Ok. Entonces, fíjense que cuando él bautizaba en agua para liberarnos del pecado, sobre todo el pecado original, librarnos del pecado y sobre todo para ser parte del pueblo escogido de Dios. Y es bien particular porque en el mundo también se bautiza. Por ejemplo, nosotros que trabajamos tantos años con jóvenes infractores a la ley en cárceles de menores, muchos años, ellos nos explicaban cosas de cómo ellos, para poder hacer parte de un grupo, tenían que hacer un rito, ¿sí? Por ejemplo, las cofradías que tanto hablan por allá. Rito de iniciación. Rito de iniciación. Ese es el rito del bautismo. Entonces, y una pregunta, ¿y qué tenías que hacer? Los más crueles, pues tomar un arma y matar a alguien para ser parte de ese grupo. Otros, no sé si ustedes han visto eso tremendo, por ejemplo, todo lo que pasa allí en Nicaragua, perdón, en El Salvador, ¿no? Con las maras, que les dan unas golpizas impresionantes para ser parte, para demostrar su hombrura. O sea, que ellos son hombría, pues, hombrura, pues, hombro de hombre, ¿no? Sí, no. Que tienen hombros fuertes. Hombría. ¿Sí? Ritos de iniciación. Igual culturas indígenas hacen ritos de iniciación. Esos ritos de iniciación es un bautismo, para que demuestre que sí es apto para estar dentro de esa comunidad. Por ejemplo, los niños que en tribus indígenas que los dejan solos por mucho tiempo, o que tienen que ir a cazar solos y enfrentarse a los lobos, enfrentarse a una cantidad de cosas, o sea, ritos de iniciación, ¿sí? Entonces, fíjate que si tú estás dispuesto a ser más consciente el llamado que el Señor nos está haciendo de ir a las personas, pues es decirles, nosotros no tenemos ritos donde te van a dar una golpiza, ni tienes que ir a matar a otro, ni tienes que hacer sacrificio fuertísimo. Lo único que tienes que decir es, no quiero vivir más en esta vida de pecado. Y yo quiero, con este símbolo del agua, yo quiero realmente ser parte del reino escogido de Dios, porque yo no quiero más en este mundo. Renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus sortilegios. Eso es lo que dice tan lindo en el rito del bautismo. Renuncia a Satanás. Y entonces después dice la otra parte, ¿sí? Renuncio, pero también acepto. ¿Sí? Acepto ser parte del reino de los cielos. Y eso lo dicen los padrinos y los padres y los que están ahí invitados. Y uno, sí, acepto, sí, soy. Sí, porque es en la confirmación donde la persona bautizada lo dice. También en la confirmación, o sea, el rito. Pero lo decía, fíjate, no sé, sí. No, sigue el canon, no ha cambiado, no sé si, pero yo creo que hace mucho tiempo. Sino que es que me acuerdo, renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, me consagro a Jesucristo y a su iglesia para siempre. Sí, claro. Eso fíjate, es lo que pero uno decía. no se da cuenta, si en el bautismo también se da. Entonces, es bien particular, porque nosotros nos damos cuenta que nosotros también estamos enviados a traer, motivar a que la gente deje ese mundo de pecado y vaya a la presencia de mi Señor y se bautice con sangre y reconozca que mi Señor dio la vida por nosotros en la cruz y que comprenda el valor de la sangre, que comprenda que también nosotros podemos llevar ese bautismo bello. Aquí nos dijo el bautismo de agua, pero también está el bautismo de sangre, el bautismo del Espíritu Santo, para que conozcan al Espíritu Santo. Llévalos a que conozcan. También te invito a que conozcan al Espíritu Santo, que te pueda ayudar a salir de esa situación en la que te encuentras postrado, angustiado, desesperado o desesperada. Es el Espíritu Santo el que te ayuda, no hay psicólogo, no hay hombre humano que te ayude. Solamente nosotros motivamos, pero el que te cambia la vida no es un psicólogo ni un psiquiatra, somos psicólogos. Nosotros no te transformamos la vida, el que transforma es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más que te la transforme. Implica bautizarse, es decir, ya quiero cambiar mi vida, ya quiero soltar. Y lo que tenemos que hacer nosotros, tú y yo, que conocemos la palabra, que fuimos bautizados en agua, ahora dejémonos bautizar por el Espíritu y dejémonos bautizar por nuestro Señor Jesucristo en sangre, comprendiendo que Él dio la vida por mí, reconociendo ese sacrificio de Él, y tenemos que ir a convencer a otros. Convencer a otros que mi Señor es la respuesta. Convencer a otros que ya no puedes estar allí simplemente atormentado o atormentada en pobrecito de mí y tratando de crear lástima para que los otros se compadezcan de ti, pobrecito de mí o pobrecita de mí. Sino que nosotros tenemos que cambiar esa vida debido a ese bautismo que tenemos que ir a llevar a los demás para que dejen de estar postrados lamentándose como unas lamentándose.
Rafael dice marmotas. Marmotas, no, pero es que las marmotas Pero, no la lamentan. sí, no, yo no sé de dónde sacó eso, pero bueno, él lo dice. El No, yo asunto lo es digo, que, lamentando como marmotas. sí, Durmiendo como marmotas, durmiendo. ah, ya. Entonces, Sí, pero Moni, fíjate que ese es un compromiso que Dios nos está diciendo. Pero fíjate que si Él te manda es porque ya sabe lo que tú puedes hacer, a pesar del miedo que tengas. Sí, porque algunos tenían miedo y dudaban, pero el Señor los mandó. Sí, le dijo, listo, los voy a mandar con miedo, pero yo sé que en su momento no van a tener miedo, sino que lánzate, duda, sino que lánzate a llevar esa palabra viva, a llevar ese mensaje del Señor, tratando de sacar de las calles, de ese agua, como tú dices, de gente que se está ahogando, sácalas de allí, sácalas. ¿Y cómo? Con tu testimonio, predica, comparte, porque nos mandó con autoridad, nos mandó a pesar de tus miedos, de tus dudas, ve y predica. Predica lo que el Señor ha hecho en tu vida. y que enseñar, Rafa, es hacer ese proceso de permanecer allí, acompañar, orientar, corregir. O sea, enseñar no es simplemente voy y le digo algo y ya, no. Eso no es enseñar. Enseñar es todo un proceso de acompañamiento, es un proceso de orientación, es un proceso de corrección, es un proceso de evaluación, donde nosotros muy fácilmente podemos entrar a mirar que la persona sí se está preparando. O sea, que la persona sí está aprendiendo unos principios específicos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, los cuales enseñó durante 3 años. Y en esos 3 años él les enseñó todo lo que el Padre le decía. ¿Y con qué finalidad? De que ellos en su momento del bautizo, en el Espíritu Santo, o sea, ya rompieran con esa carnalidad y se dieran la oportunidad, que esa carnalidad es lo que hace que todavía nosotros estemos actuando de manera incorrecta y todavía viviendo en el viejo hombre, todavía viviendo cosas de pecado, cosas del mundo, y a través del Espíritu Santo romper totalmente con esa vida de pecado y empezar a hacer testimonio de vida, empezar a vivir bajo la unción del Espíritu Santo, donde tienes el poder, donde tienes la unción del Señor. Entonces, por eso el Señor está diciendo, listo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, sumérjanos en la presencia del Señor. No es vaya y échele agüita y ya. No es solamente eso, es enseñar. Eso es el bautizo. O sea, soy consciente de que quito un pecado, o sea, se quita un pecado cuando te sumerges en la fe a través de ese símbolo del agua, pero hay que enseñar a que realmente hagan, obedezcan lo que el Señor nos enseñó. Y eso es fundamental para estos tiempos porque, o sea, da dolor tantos hijos de Dios, hijos bautizados. Yo no me hablo simplemente de los que digan, yo soy hijo, y pare de contar, no, hijos bautizados, que desafortunadamente están haciendo las atrocidades, los atropellos, los delitos, la delincuencia más fea, hacen los daños más horribles y realmente están dañando y deshonrando a su Padre Dios. Porque es eso, deshonrar. O sea, esos actos están haciendo que se hable incorrectamente de Dios. Y eso es importante que nosotros seamos conscientes de corregir. Es un llamado a todas las mamás y a todos los papás. Si nosotros corrimos a bautizar a nuestros hijos, pues corramos a corregir eso y a realmente enseñarles. Y si eso implica que tú tienes que cambiar tu vida, tu forma de ser, tu forma de actuar, pues tú también eres bautizado. Y qué ejemplos con tus palabras fuertes, con tus golpes, con tu mal testimonio de vicios de cualquier tipo, estás dando y es lo que estás enseñando. Eso no nos mandó a enseñar nuestro amado Rey. Eso no nos lo mandó. Nos mandó fue que enseñáramos lo que Él nos enseñó. Y entonces, si no has aprendido eso, pues es tiempo de que ya empieces a aprender, porque tú también, si dices ser hijo de Dios porque eres bautizado, no es suficiente. Ser hijo de Dios es dar testimonio de que Dios sí vive en nuestras vidas. Y no des peleas simplemente por nadie. Sí, o sea, no te argumentes con cosas tontas y vanas. Por una I. Sí, porque
O sea, se pelea que porque la iglesia católica fue la primera, y no, no fue la primera. Princesa, no discutimos eso porque eso es un tema Sí. de mucha discusión, ¿no? Sí, pero más que la primera o la segunda o la tercera es no pelees por cosas inútiles. Que no Necias vale la de pena. forma, Sí, de forma. no pelees por eso. Dios me los bendiga. Un abrazo súper Que fraterno en tengan Cristo Jesús. un excelente y maravilloso día. Y hoy viene Amén, nuestra amén. hija. Qué Dios los precioso. bendiga, chao.